Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Entonces, en esta mañana vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 20. Libro de Josué, capítulo 20, desde el versículo 1, voy a leer. Josué, capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de la cual yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y le servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golad en Basán, de la tribu de Manasés. Estos fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Hasta el versículo 9 yo leí. Toda la Biblia habla sobre el perdón del pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor, ¿qué es lo que quiere que tanto nosotros sepamos con exactitud y pueda formarse la fe en eso sobre el Evangelio? Entonces el Evangelio es muy sencillo. El Evangelio, en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 19, hay un resumen de todo lo que nosotros estamos hablando. Ahí está escrito: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, si uno analiza ese versículo, ahí dice por qué nosotros fuimos pecadores. No fue por nuestra voluntad propia, no elegimos ser pecadores nosotros. Ahí dice, por la desobediencia de un hombre, que era Adán, fuimos constituidos pecadores, dice. ¿Qué significa? Que era para que seamos pecadores, no fue que nosotros, como la gente piensa, yo soy pecador por mi culpa, porque yo cometí pecado o por mi decisión fui pecador. Y piensa que si decide dejar de pecar, entonces puede dejar de pecar. Por eso están intentando dejar de pecar. Pero ahí dice claramente que nosotros fuimos pecadores no por nuestra desobediencia, sino por la desobediencia de Adán. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5 está escrito: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. ¿Qué dice la palabra? En maldad he sido formado. ¿Dónde fuimos formados nosotros? En el vientre de nuestra madre. Y fuimos concebidos, dice, desde el momento de la concepción, no desde el momento de nacimiento, desde el momento de la concepción, cuando en el vientre empezamos a formarnos como un feto dentro del vientre de nuestra madre, ya éramos pecadores, dice. Entonces, ¿qué habremos hecho dentro del vientre de nuestra madre? No está indicando que hicimos algo malo, por eso fuimos pecadores en el vientre de nuestra madre. La Biblia nos enseña claramente que nosotros hemos heredado el pecado de nuestro antepasado Adán. Por eso al nacer una persona en este mundo ya nace con pecado. O sea que ya nace con la naturaleza pecaminosa. Entonces, la naturaleza pecaminosa es más fuerte que nuestra propia decisión. Muchas personas creen que pueden ganar a su naturaleza. Un día, en una tribu de indios, entonces
encontraron un cachorro de tigre. Entonces ellos trajeron a la aldea porque querían criar ese cachorro porque era muy tierno, muy tierno. Pero el cacique les decía, no, ahora que es pequeño, parece muy tierno, pero ese tigre va a crecer. Entonces cuando crezca, él come carne y el ser humano es de carne. Pero ellos decían, no, pero nosotros si le enseñamos, si le domamos, podemos domesticar. Yo creo que podemos domesticar a este tigre. ¿Por qué no hacemos la prueba? Entonces al final el cacique pudo aceptar. Aceptó. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces, ¿qué pasó? Criaron al tigre y como creció entre los humanos, fue muy manso. Entonces, después ya creció, entonces ya vivía entre los humanos, era muy manso. Pero ¿qué pasó un día? Un día dos niños se subieron sobre el tigre como si fuera caballo, porque era demasiado manso y amaba a los niños. Entonces se subieron sobre el tigre, pero uno de los niños cayó del tigre y se rompió la cabeza y quedó desmayado, ¿sí o no? Entonces el tigre, al mirar que su dueño estaba en el piso sangrando, tuvo compasión, ¿sí o no? Y empezó, como el tigre no puede traerle a la aldea, sino solamente lo único que puede hacer estaba lamiendo la herida. Al lamer la herida, en su naturaleza se levantó un vivo deseo porque era carne, ha de comer eso. Entonces al final comió a su propio dueño, ¿sí o no? Entonces, esa parte es una gran enseñanza. La naturaleza del tigre no pudo ser cambiada aunque le enseñaron. Hoy en día también todos los seres humanos, desde niños se les enseña la moralidad, hacer el bien, que uno no tiene que hacer, que uno tiene que hacer. Se va uno a la escuela, ¿para qué? Para aprender lo bueno, al colegio, a la universidad, a la iglesia. Toda la sociedad nos enseña que tenemos que hacer lo bueno. Pero de repente se manifiesta nuestra naturaleza. Otra vez sale lo malo de nosotros. Por eso mucha gente hoy en día cuando va a la iglesia, después de que hace lo malo, se siente muy condenado. Yo hice lo malo. Tengo que arrepentirme. Tengo que pedir perdón. Y se va a la iglesia con un corazón tan triste, contrito, y diciendo, Señor, yo pequé. Entonces perdóname. Pero te prometo que mañana voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer lo bueno. Pero otra vez comete el pecado. El apóstol Pablo un día descubrió, ¿por qué yo vivo así? Porque eso está dentro de mi naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa? Aunque yo también sea educado con la moralidad, con la religión, con todas las cosas, pero si en mi corazón está el pecado, entonces eso me está arrastrando a cometer los pecados que yo no quiero. En el libro de Romanos capítulo 7, vamos a buscar Romanos capítulo 7, dice, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice. El apóstol Pablo un día dijo, no hago lo que quiero, dice, sino lo que aborrezco estoy haciendo, dice. Entonces después del versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice. De manera dice que ya no soy yo, no es por mi querer, no es por mi decisión. No soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí me arrastra a cometer los pecados que yo no quiero. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice. ¿Qué descubrió el apóstol Pablo? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí. En nuestra vida también sucede la misma cosa. El querer el bien está en nosotros. Yo quiero cumplir los mandamientos, no quiero hacer ningún pecado. El querer está en nosotros. Pero acá dice, el querer
bien está en mí, pero no el hacerlo, dice. Si hubiéramos tenido el bien en nosotros, ya hubiéramos cumplido todos los mandamientos. Pero no existe en este mundo una persona que pueda decir yo he cumplido todos los mandamientos. Ni Moisés, ni Abraham, ni el apóstol Pablo, ni Pedro cumplieron los mandamientos. Solamente Jesús, porque Él nació sin pecado, tuvo la capacidad de cumplir todos los mandamientos. Aparte de Jesús, nadie. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndonos que uno peca no porque quiere, ¿sí o no? No es porque quiere está pecando, sino en su naturaleza pecaminosa ya está el pecado. Por eso acá dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Por eso, aunque quiera hacer el bien, no puedo hacer el bien. No porque yo decida hacer el bien, voy a hacer el bien. Versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Según el hombre interior, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero cumplir los mandamientos, yo quiero tener buenas obras, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente y después dice, me lleva cautivo. O sea que en contra de su voluntad, ¿a qué le lleva cautivo? A la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso el apóstol Pablo, ¿a qué conclusión llegó? Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. ¿Qué dice la palabra? Miserable de mí. ¿Qué significa? Por más que yo quiera ser libre del pecado por mi esfuerzo, por mi obra o por mi sacrificio, no puedo. Entonces él se encontró en una posición en que él cometía los pecados, pero no era por su voluntad. No era voluntariamente. Nosotros ayer hemos compartido, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando del pecado voluntario. Entonces podemos pecar voluntariamente. Acá dice que no. Entonces, ¿de qué está hablando el pecado voluntario? Hay una cosa que por voluntad podemos hacer. Aceptar el santo evangelio o rechazar el santo evangelio. Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, ¿por qué fuimos pecadores? Involuntariamente. Cometemos los pecados también involuntariamente, por recibir una influencia, ¿sí o no? Entonces nosotros no podemos ganar el poder del pecado por nosotros mismos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. Aquí hay otro protagonista. Ahí entra la escena Jesucristo. Por la obediencia de Jesús, no dice por nuestra obediencia, por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad que vamos a ser justos, sino que dice la palabra de Dios, así también por la obediencia de uno, que Jesús, no, los muchos que somos nosotros, serán constituidos justos, dice. Por la obediencia de Jesucristo, nosotros somos justos, ¿sí o no? O sea que para ser justo tampoco depende de nosotros, sino depende de Jesús. Jesús vino al mundo para justificarnos al pagar el precio del pecado con su propia muerte. De esa manera nos justificó gratuitamente. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿quién puede ser salvo? El que es justificado. Puede ser salvo el que es justificado por medio de Jesucristo, no por medio de sus obras, no por su querer, no porque decidió de no pecar, no porque voluntariamente él decidió. Aunque decida no pecar, igual va a pecar. Pero, ¿cómo podemos ser libres del pecado? A través de Jesucristo, que nos justificó, dice la palabra de Dios, en forma gratuita, ¿sí o no? Pero muchas personas hoy en día piensan, yo fui pecador por mis pecados cometidos. Por eso, para ser justo, necesito obras, necesito sacrificio, necesito dejar de pecar, necesito cumplir los mandamientos. Entonces, de esa manera, quien ser libre del pecado nunca puede salir de la condenación.
Por eso tienen que pedir perdón, arrepentirse todos los días, pero así no se soluciona, ¿sí o no? Entonces su manera de creer está equivocado. No es bíblico. No es bíblico el que piensa que por su obra puede ser justificado. Jamás puede ser justificado. Ya la Biblia nos dice, ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. O sea, ¿qué significa? Por medio de su esfuerzo. Al uno esforzarse para cambiar significa que está tratando de cumplir los mandamientos. Hoy yo he leído Josué capítulo 20. En Josué capítulo 20 está saliendo acerca de las ciudades de refugio. Dios mandó a los israelitas que hagan las ciudades de refugio. Entonces, en esa ciudad de refugio, ¿quién puede acogerse? Acá dice el que mató a alguien, pero sin intención, ¿sí o no? Dice el versículo 2, para que se acoja allí el homicida que matase a alguno por accidente y no a sabiendas, o servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Aquí está saliendo uno que es el vengador de la sangre. ¿Qué significa? El que hace que se cumpla la ley. En el caso de que uno mate, la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente. La ley dice, si matas, tú también tienes que estar muerto. Entonces el vengador de la sangre, ¿qué hace? Es el que viene y tiene que hacer cumplir la ley. No mataste, entonces para cumplir la ley tienes que morir. La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Pero en este caso, esta persona asesinó. En la ley no contempla, por ejemplo, si asesinas pero involuntariamente o voluntariamente. No dice tampoco si mientes involuntariamente o voluntariamente. La ley dice, no mentirás. Esto no dice, bueno, pero una mentirita no es nada. No mentirás, ya mentiras pequeñas hasta mentiras grandes o extra grandes, ¿sí? Entonces, la ley no contempla, no dice ¿cómo voy a decir? La medida, ¿sí o no? La ley solamente dice, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Así dice la ley. No dice la medida, hasta qué punto es permitido. Al mentir, cualquier mentira, sea pequeño o grande, es mentira, ¿sí o no? Entonces, cuando uno ya cometió pecado, tiene que saber que una vez cometido pecado, la ley no le dice que tiene que tratar de cumplir, sino la ley dice que tiene que pagar. O cumples o pagas. Si una persona no cumple, tiene que pagar, ¿sí o no? Entonces acá una persona mató sin querer. No sé, en una situación, tirando una piedra en un lugar, se cayó por otra persona y le mató sin querer. Se convirtió en un asesino, el que mató. Entonces la ley, al ver que esta persona mató, tiene que matarle también, porque la ley no dice, pero fue involuntario. Por eso Dios preparó una manera que los asesinos involuntarios, puedan ser libres del pecado. ¿Cómo pueden? Preparó las ciudades de refugio. Preparó, acá está saliendo que 6 ciudades de refugio en cada ciudad. Preparó las ciudades de refugio. En otra parte de la Biblia dice que los caminos tienen que estar bien hechos para que el homicida rápidamente pueda llegar, antes que el vengador de la sangre le alcance, ¿sí o no? Cuando una persona asesinó sin querer, rápidamente tiene que ir a esa ciudad de refugio y tiene que golpear la puerta, porque las ciudades de refugio eran ciudades amuralladas. Y ahí tiene que entrar con el sumo sacerdote y tiene que exponer sus razones. Yo asesiné a alguien, pero sin querer. No fue voluntariamente. Yo no quería hacer eso, pero ya hice. Entonces, en ese momento, el sacerdote tiene que dejarle entrar, porque detrás le está persiguiendo ¿quién? El vengador de la sangre, que le dice, tienes que pagar, tienes que morir porque tú mataste. Pero cuando entra en la ciudad de refugio, rige otra ley. En la ciudad de refugio, la ley que está fuera de la ciudad de refugio ya no sirve. Sino dentro de la ciudad de refugio hay otra ley. Como en la Biblia está escrito, hay dos leyes. Hay la ley que produce la muerte. Hay la ley que produce la vida. Hay 2 regímenes.
el régimen de la letra, el régimen del espíritu. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 8 está escrito: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes: la ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice. La ley del pecado y de la muerte, ¿a qué se denomina la ley del pecado y de la muerte? A los mandamientos, a los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos nos dice que tenemos que cumplir todos. Si no cumplimos todos, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿quién cumplió? Nadie cumplió. Entonces, en ese caso, tenemos que pagar con la muerte. Pero, ¿por qué nosotros no pudimos cumplir la ley? Porque para nosotros es imposible cumplir la ley. Aunque algunas personas hoy en día dicen que si uno se propone es posible. Muchas personas dicen así: si yo me propongo, claro que puedo cumplir la ley. ¿Y por qué no se propone? O algunos se propusieron y algunos dicen: estoy intentando todavía. Alguna vez quiero lograr, pero nadie logró jamás cumplir los mandamientos. Entonces, al no poder cumplir, en la ley dice, entonces tiene que pagar. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Si no, tiene que pagar. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, este homicida tiene que ir a la ciudad de refugio y ahí rige otra ley. La ley del espíritu de vida. Tú fuiste pecador involuntario. Entonces, tú vas a ser salvo no porque tú hiciste algo, sino hay una redención dentro de la ciudad de refugio. Y ahí tiene que permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos indica esta parte de la Biblia del libro de Josué? De igual manera, ¿quién puede ser salvo? Los pecadores involuntarios. ¿Y quiénes son los pecadores involuntarios? Todas las personas del mundo. Porque nosotros no quisimos ser pecadores, no buscamos ser pecadores. Ya fuimos pecadores desde el nacimiento, desde antes de nacer. ¿Y por qué cometemos los pecados? Porque fuimos manipulados, o el pecado es más fuerte que nosotros, que nos arrastra a cometer los pecados que nosotros no queremos. Por más que uno por voluntad propia decida dejar de pecar, igual va a pecar, porque el pecado tiene más fuerza que nosotros. Entonces, nosotros somos pecadores involuntarios. ¿Qué significa? Que nosotros podemos obtener la salvación. Entonces, ¿cómo? Jesucristo es nuestra ciudad de refugio. Cuando creemos, entonces yo no puedo ser salvo por la ley, yo no puedo ser justificado por las obras de la ley, por mis obras es imposible que yo sea salvo, también yo soy pecador, que fui pecador desde nacimiento, no fui voluntariamente, por eso necesito la salvación que viene no de mis obras, no de mi esfuerzo, no de mi sacrificio, sino a través de Jesucristo. Y Jesucristo, para justificarme, para santificarme, para hacerme perfecto, descendió del cielo a la tierra. Él murió en lugar mío. Él pagó la paga del pecado, que era la muerte, y me dio la eterna redención. Me dio la eterna redención, me dio la salvación. Ahora, al creer eso, uno está en Jesús, está en su refugio. Por eso el rey David había dicho, Jehová es mi refugio. ¿Sí o no? Por eso dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién está en Cristo? El que creyó que Cristo le justificó, que le santificó y lo hizo perfecto. ¿Quién está fuera de Cristo? El que dice todavía que soy pecador. Entonces tiene que pagar su pecado él entonces. Y la paga del pecado es muerte. Entonces el vengador de la sangre, tú le va a decir, tú fuiste pecador, entonces tú tienes que pagar. ¿Cómo? La muerte, ¿sí o no? Entonces esa persona, si piensa que fue voluntariamente, que pecó y voluntariamente puede salir, nunca va a venir hacia la ciudad de refugio. No, yo tengo que solucionar esto, ¿sí o no? Yo tengo que pelear contra el pecado. Yo puedo ganar al pecado. Yo no necesito de Jesucristo, ¿sí o no? Yo no necesito de la ciudad de refugio.
Entonces el homicida tiene que ir corriendo rápidamente hacia la ciudad de refugio. ¿Por qué? Si le alcanza el vengador de la sangre, va a morir, porque él mató, ¿sí o no? Él es pecador, aunque fue involuntario, pero cometió pecado y tiene que morir. Pero dentro de la ciudad de refugio ya hay otro régimen, el régimen del Espíritu. Hay otro pacto. Fuera de la ciudad de refugio ahí está el antiguo pacto. Dentro de la ciudad de refugio está el nuevo pacto. En la Biblia está, por eso se divide en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto. El antiguo pacto, que es si nosotros no cometemos los pecados y si guardamos todos los mandamientos, vamos a ser benditos. Pero nadie cumplió ese antiguo pacto. Invalidamos el pacto. Por eso Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. Tuvo que pagar a través de Jesucristo nuestros pecados y luego al pagar por nuestros pecados, Él nos dio el nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice. Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, dice. Nunca más, dice Dios, se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Para el Señor entonces nosotros ya no tenemos pecado. Por eso Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. ¿Por qué no tenemos pecado? ¿Por qué no cometemos ningún pecado? No, porque Jesucristo nos justificó. Jesucristo obtuvo para nosotros cuando murió y llevó su sangre en el lugar santísimo, obtuvo eterna redención. No un perdón temporal o un perdón que depende otra vez de nuestras obras. Si fuera así, cada momento vamos a perder la salvación. Jesucristo obtuvo el perdón eterno de nuestros pecados. Por eso, depende en qué lugar está la persona, puede estar condenado o puede estar libre de la condenación. Cristo nos hizo libres de la condenación de la ley, dice, hecho por nosotros maldición, dice. Por eso, si uno está en Cristo, está libre del pecado. Ninguna condenación ya tiene. Pero si uno está fuera de Cristo, todavía está condenado. Porque todavía tiene pecado. Entonces, depende en qué lugar está. Fuera de la ciudad de refugio, sí o sí el vengador de la sangre tiene que tomar venganza porque cometió el pecado. Pero dentro de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre ya no tiene poder. Ya la ley, ya hay otra ley, rige otra ley. En Romanos capítulo 7 está escrito una palabra. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. Dice, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, dice. Ahora ya estamos libres de la ley. La ley que nos condenaba, que nos condenaba para ir al infierno, para la muerte, ya estamos libres de esa ley, por haber muerto, dice. Uno tiene que considerarse que ya está muerto con Jesús. Cuando Jesús murió, es como si fuera que nosotros ya habíamos muertos con Él. Por eso ya rige otra ley, la ley del Espíritu. Entonces la ley del Espíritu es otra ley que rige por medio del amor, ¿sí?, de Jesucristo. Por eso, hermanos, Dios nos enseña que la salvación es por gracia, no es por obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, ¿sí o no? El vengador de la sangre ya no tiene poder sobre nosotros. La ley ya no tiene poder sobre nosotros. Estamos bajo la gracia. Entonces, en esta mañana, hasta aquí vamos a compartir